Oiga, este tema es apasionante, le voy a decir por qué. Porque Jalisco es un grandísimo almacén forestal, pero lo que nos está diciendo Óscar Ramírez es que caramba, no lo estamos aprovechando. Decía hace un momento, y cuéntale esto, me gusta la reflexión que tú decías de las catedrales y las iglesias de antes, sí, y las casas de las maderas. Sí, por supuesto que tenían otros conocimientos, ya sé que se va evolucionando, pero las iglesias, y aquí tenemos ejemplos, ¿no? La catedral. Simplemente el piso, pues es de madera, ¿no? Las puertas, incluso el palacio y todo lo demás, son de madera. En el centro histórico, pues todas las ventanas, madera. O sea, nosotros hemos que perdido. Cuando hablamos de pie tablón, en el pino, en la industria de la construcción, se elevó por la demanda, ¿verdad? Sabemos lo que es la parota, pero también toda esa serie de importaciones que nos han llegado por la facilidad, pues es precisamente oferta y demanda, ¿no? Así es. Y por ahí viene. Miren, bueno, aquí es un tema muy importante del cómo sí vamos a salir adelante. Yo creo que el mundo, o muchos países del mundo, nos han ganado la carrera de tecnología, la carrera de industrialización, y ahí nos dormimos. Probablemente nuestro país se fue por otras industrias, probablemente en la industria del petróleo, hubo otro tipo de booms. Ahora, pongo un ejemplo, nosotros como clúster estamos ya terminando de crear lo que llamamos un centro de inteligencia y de informática. ¿Qué sucede? Voy a poner un ejemplo en Estados Unidos, y eso lo aprendí en un viaje que fui a Portland, Oregon, a unas conferencias de industria forestal. Resulta que la Asociación de Fabricantes de Maderas Duras de Estados Unidos, que es una asociación muy grande, y ellos producen mucha madera dura. Cuando hablamos de maderas duras hablamos de fresno, de encino, de alder, de roble, etcétera, etcétera, y ellos venden por todo el mundo. Ahora, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen 7 oficinas en diferentes partes del mundo. Tienen una en México. Quien es el responsable de esa oficina es un buen amigo mío, Luis Sertuche. Platicando con él me dice, mira, ¿cuál es mi función de centro de inteligencia como oficina en México? Bueno, yo vine, investigué quiénes son todas las fábricas de muebles que necesitan maderas duras. ¿Qué tipo de maderas necesitan? ¿En qué especie? ¿En qué volúmenes? ¿Quiénes son las empresas que lo hacen bien, que pagan? ¿Quiénes son los distribuidores? ¿Dónde están las expos? En general, mapeé toda la necesidad de México, sus costos, sus valores, etcétera, etcétera, de maderas duras. Toda esa información digerida se la llevé a todos nuestros representados en Estados Unidos a través de la Cámara, y les digo, quien quiera vender productos en México, aquí está toda la información, en qué espesores, qué diámetros, qué tan seca la madera, cuánto vale, en qué regiones, si es en Occidente, a qué estados no vayan, quiénes son los principales importadores, los que más la necesitan. Y entonces, nuestros representados ya no dan palos de ciego, vienen directamente. Si su especialidad es vender fresno, ya sabe quién consume fresno en México. Si su especialidad es vender encino, ya sabe quién consume encino. Y entonces mandan a sus agentes de ventas sobre seguro. Lo mismo tienen en China, tienen en Europa, tienen en 7 oficinas en el mundo. Ahora bien, nuestros productores de madera se andan peleando por venderla aquí en Guadalajara, en algún lado. Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestro centro de inteligencia del clúster? Mapear las necesidades, primero de todos los productos que importamos, y decirle a todos los representados de este clúster, mira, tu área de oportunidad es hacer este producto. No sabes cómo, se fabrica con esta maquinaria. ¿Dónde la venden? El centro de inteligencia te va a decir dónde puedes conseguir esta maquinaria nueva o usada. No tienes dinero, busquemos hacer un proyecto importante para, a través del PROCEI, del INADEM, de SEDECO, no sé de dónde, te bajemos el recurso para que el proyecto se pueda dar. Entonces, eso es lo que hace un centro de inteligencia. Hay muchos centros de inteligencia en diferentes partes del mundo, ¿no? Fíjate, estás respondiéndole a Jorge Ocuisen, que dice, es que sigo sin entender cómo contrarrestar, cómo cambiar décadas de costumbres de pensar y de actuar. Y te digo concretamente de cosas. Yo simplistamente veo que bajan camiones de esos de plataforma con madera en rollo de Tapalpa, de Atemajac, de Brizuela, de Mazamitla y eso, y me pregunto, a lo mejor sí llevan todos sus papeles, pero ¿con qué criterio esos señores cortaron el árbol que traen ahí?
¿con qué criterio no solamente la autoridad, sino los mismos industriales manejan esa mercancía para mandarla al mercado? Sí, como decías, y respondiendo a la pregunta, es cómo vamos a cambiar esto. Y es justamente lo que decía, todo cambio nace de una necesidad o nace de un potencial. Si abrimos los ojos con todo este centro de inteligencia y mapeamos todas las necesidades, van a ser la necesidad de buscar y traer tecnología. Es decir, la tecnología se compra con dinero. Y aquí en México tenemos gente con muchos capitales. Pero hay que buscar justamente esa oportunidad de negocio para que suceda, ¿no? Y bueno, pongo un ejemplo, en Ocotlán hoy en día se fabrica MDF y ha ido creciendo esta planta de MDF y además, más allá de crecer, está generando tableros de fibra de mediana densidad, fibra de madera. ¿Qué se necesita para estos tableros? Se necesita todas esas cortas y subproductos del bosque. Y pongo un ejemplo que es un problema muy serio hoy en día. Un aserradero corta su madera, corta los laterales y el centro la hace tabla. ¿Qué sucede con los subproductos? No los puede tirar, no los puede quemar y simplemente los está apilando y apilando. Tiene dos problemas muy serios: sanidad y riesgo de incendios. Ahora, con esos subproductos en el mundo se fabrican muchísimas cosas y aquí no fabricamos nada. Se fabrican pellets, se puede hacer energía, o se puede hacer con astilladoras, vendérselo a plantas que hagan MDF. Nosotros en México consumimos alrededor de 50,000 metros cúbicos de MDF, que viene importado de Chile, de Brasil o de algunos otros países. Ya empieza a haber plantas de MDF. Dentro de 2 años tendremos una planta muy grande en Durango de Maciza, que es una empresa chilena. Tendremos otra en el sur de Protic. ¿Qué van a hacer estas plantas? Consumir todos esos desperdicios que hoy en día son un problema y generar un valor agregado. Ahora, pero podemos hacer muchas cosas. Miren, un ejemplo muy sencillo, y lo estaba viendo justamente ayer en la junta que tuvimos como clúster. Todos los martes nos juntamos a las 6:30 de la tarde, los integrantes del clúster, para buscar todas esas alternativas. Ayer estábamos viendo un video de cómo están haciendo tarimas a base de astilla. Entonces, todos estos subproductos del bosque, o los brazos pequeños cuando le hacen aclareos al bosque y sacan todo ese... ¿Qué es aclareos al bosque? Aclareos es cuando tú tienes un bosque y el sol, que es lo que hace crecer a los árboles, ya no entra mucho y tienes que hacerle ciertos aclareos para permitir que el bosque tenga luz y crezca más rápido, ¿no? Si tú tienes un árbol que le da sombra al pasto, el pasto nunca crece, ¿no? Y si hay sol, crece finalmente. Y hay aclareos, hay le llaman cortas también, hay que estar cortando brazos, etcétera, etcétera. Si no se hace, eso se convierte en un cerillo. Bueno, todo esto, subproductos, tienen un gran valor, pero hay que tener la maquinaria, la necesidad ya existe. Entonces, justamente este clúster o muchos clústeres que puedan existir, es lo que tienen que hacer, decir, ¿qué puede hacer con esto? Y empecemos a generar una industria de ello. Y la industria va a jalar a todo lo demás. O sea, no podemos sembrar millones de arbolitos para verlos crecer y que están bonitos, no. Es el tema de las vacas, no podemos tener vacas para que crezcan y se vean bonitas, no. Tienes que sacarle leche, tienes que producir algo para que tu bosque cada vez sea mayor y más sustentable. Y regreso a la misma frase, si no hay economía, no hay ecología. Entonces, haznos por favor tu conclusión de este gran tema en 30 segundos. En 30 segundos, bueno, te diría, es preferible y saludable consumir madera en lugar de aluminio, plástico u otros materiales no renovables. En la medida que se consuman volúmenes maderables, capturaremos carbono del medio ambiente, mitigando la contaminación ambiental. Es decir, hoy en día producimos mucha contaminación a través de los carros, es la peor contaminación que existe. ¿Quién puede absorber eso? El crecimiento de árboles. Bien, tu conclusión en 20 segundos. Gracias. Bueno, pues es cultura y qué bueno que se aprovechen y podemos mapear, y México pues es un país que tiene todo, hay que aprovecharlo, ¿no? Bien, entonces me queda claro, el árbol no es intocable, el árbol no es sagrado, el árbol es para aprovecharlo y dar un servicio a la comunidad. De manera sustentable. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, y le digo a María Elena Sánchez, te saluda, y a Jorge Luis Ortiz también dice, ¿cómo se va a garantizar
que nunca vaya a desaparecer el árbol, pero ecológicamente hablando. Bueno, vamos a repetir ese programa hoy a las 8 de la noche, pero después te vuelvo a invitar. Gracias.